La imagen de Milei está en su peor momento desde que es político. La imagen positiva es de 24% y la negativa de 71%. Esto es A Sangre Fría, hoy es martes 7 de abril. Este martes publicamos esta encuesta, de la cual no podemos decir la marca, digamos la empresa, no nos permitieron eso a cambio de darnos los datos, pero tienen que confiar en nosotros. Es una empresa muy importante que trabaja con el gobierno de Milei y con varios gobernadores y con varias empresas grandes. Y la encuesta causó mucha preocupación en La Rosada porque la vieron antes que nosotros, justamente por esto que vos decías, y muestra a Milei con la peor imagen, desde, no solo de que es político, de que es presidente, y con una caída en la imagen negativa mucho peor antes de las elecciones del año pasado, que era su peor momento. Ahora el 71% de negativa es ya en niveles de Alberto después de la pandemia. De la elección a hoy cayó 20 puntos. El peor momento de Milei fue en junio del 2022, acá tengo todo su tracking histórico, que midió 25,06 y ahora está en 24. Y la negativa es por lejos, la más alta de su historia como político, con 71%. El registro anterior más alto fue en diciembre con 63. Y acá hay algo muy interesante. Él venía cayendo desde las elecciones, desde octubre. Ahora, entre enero y febrero se estabiliza entre 33 y 32 puntos, explota el caso Adorni y se desploma. Baja de 32 a 24 en un mes. Por eso los ministros le piden a Milei que lo eche, porque ya está, y le está afectando la imagen a él y al gobierno entero. Y si sigue, no sabes cuándo va a parar. Le va a quedar el núcleo duro, pero ya no tiene razón de ser que siga en el gobierno. La imagen de Adorni es de 80% negativa, está peor que Milei, y hoy publicó un tuit donde anunciaba el envío de unas leyes. Una ley de salud mental. Sí, eso, bueno, no me ahorro el chiste. Es oportuno, creo que hace falta. Sí. La ley Adorni. Hace falta una ley de salud mental, realmente. Pero el tema es que él publica ese tweet y tiene 99% de comentarios negativos. O sea, prácticamente todo el mundo lo puteó. Sí. Llega al terreno de ellos, el de las redes. Y el tipo era candidato puesto para la ciudad, que ahora el gobierno se quedó sin candidato, y hasta él pensaba ser sucesor de Milei. En el 2031, él siempre tiraba en chiste Adorni 2031, pero los libertarios dicen que era en serio. Él quería ser candidato a presidente en 2031. Imagínate ahora. Acá hay un problema que se está desplegando, que es Patricia Bullrich. Porque al mismo tiempo que esta encuesta muestra el desplome de Milei, hubo otra encuesta publicada en Clarín ayer que revela que Patricia ya mide más que Milei. Esto es un problema político grave en el gobierno. Y acá vamos a dar una primicia. Hace unas semanas, Karina Milei le dijo a Patricia que ella iba a ser la candidata a vicepresidenta de Milei en el 2027. Esto le cayó muy mal a Patricia porque ahora está en el Senado y dice: yo miro a Villarroel y me quiero matar. O sea, ¿a dónde me están mandando? Un castigo. Y me quieren sacar de la ciudad. Entonces acá se abre otro tema, que es, frente a la caída de Milei, y una Patricia que mantiene buenos números, de hecho hoy es la dirigente con mejor imagen del país, hay un sector del establishment que está pensando, bueno, tal vez sea el momento de ir con ella en el 27. Justamente 2 o 3 de los atacados por Milei en el último tiempo ahora miran a Patricia. Y la propia Patricia tiene aspiraciones presidenciales. Lo de la ciudad... Su equipo quiere que sea, porque saben lo que es la caja de la ciudad, pero ella, su sueño es ser presidenta. Sí, mencionan Roca y Mañeto como dos personas que, bueno, nosotros lo hemos contado. Roca apoyó fuertemente su candidatura y Mañeto, digamos, Patricia con el grupo Clarín tiene una relación histórica buena.
en los momentos más duros siempre jugó al lado del grupo. Justamente en el momento que Milei está con Clarín con un tema muy sensible, que es la fusión de Telecom y Telefónica. Sí, el que habla es Javier Laquidara y contanos un poco esto de Clarín. ¿Qué está pasando con la fusión y la pelea con Milei? Milei tiene el tuit fijado de Clarín la gran estafa argentina, pero al mismo tiempo está negociando hace meses y meses la fusión que tiene que aprobar Defensa de la Competencia entre Telecom y Telefónica. Clarín ya sabemos que se endeudó por $1.000 millones para comprar Creo que Telefónica. 1.200. 1.200. Y hace poquito, unas semanas, nosotros publicamos que el ENACOM, el ente de comunicaciones, mandó un informe a Defensa de la Competencia diciendo que para aprobar la fusión, Clarín se tenía que sacar, desinvertir 6 millones de clientes. Ceder a una tercera compañía 6 millones de clientes. Entre otras cosas, más técnicas del espectro. Sí. O sea, quedaba el 7D de Cristina, quedaba reducido a la nada casi. Sí. Porque 6 millones es mucha gente. Vos tenés el dato. Sí. Hubo una negociación. Aparentemente hubo un diálogo, se habló en torno a una cifra posible de 2,9 millones, pero claro, ¿cómo es el procedimiento? Clarín le tiene que ofrecer, aparentemente, o presentar al gobierno las empresas a dónde podrían derivar estos clientes. Se mencionó que había una empresa del ex CEO de Telefónica que creaba una compañía telefónica nueva y derivaban ahí, y otra empresa si esa no caminaba. La sospecha en el gobierno era que estas empresas estaban vinculadas a Clarín y trabaron el acuerdo. Y esta es la situación que estamos hoy. Clarín está, de hecho, maneja las dos empresas, maneja Telecom y maneja Telefónica, con dos directorios distintos, porque no puede tener el mismo directorio, pero la fusión no está aprobada. Y los operarios ya trabajan como si estuviera fusionada, nos han dicho. O sea, vos llamás y te viene por ahí el de Telefónica, llamás a Telecom y te viene el tipo con la camioneta de Telefónica. Ya trabajan como si se hubiera aprobado. Y a la vez vemos una línea editorial que empezó a cambiar. Yo creo que hubo un cambio bastante notable, digamos. A ver, te lo digo al revés. Creo que el gobierno hoy no tiene ningún medio ya oficialista. Ninguno. Todos han acompañado la línea editorial crítica que nosotros siempre mantuvimos con todos los gobiernos. Pero no, es notable, digamos, hay muy poco, o sea, Clarín está muy crítico, Infobae está crítico, La Nación. Ayer le retiraron la acreditación a A24, que era un canal. Insólito, se pegan tiros en el pie todo el tiempo. A24, o sea, es muy difícil encontrar un medio, digamos, importante. Sí, les quedó la derecha diario. No, bueno, pero digo, un medio con audiencia que sea oficialista como era hace un año. Tenés, sí, algunos periodistas individuales, sí, pero bueno, también no pueden ocultar los escándalos de Adorno y el Banco Nación, ya están todos hablando de eso. Es inevitable. Y después hay otro tema que también es muy común, que tiene un reflejo en la justicia, que es cuando los presidentes caen mucho en las encuestas, las empresas de medios grandes y los periodistas importantes miran las encuestas y empiezan a tomar distancia. Y cuando están muy alto en las encuestas, hay como un acompañamiento que se le perdona, se le dejan pasar un montón de cosas. No hay como una tradición en la Argentina de mantener una línea crítica frente al poder, aunque mida un montón. Que vos, por ejemplo, en Estados Unidos lo ves. Sí. Trump medió un montón y el New York Times desde el día 1 era crítico y lo mantuvo. Y al mismo tiempo no hay un medio que te acompañe cuando te va mal, que por ahí sí pasa en Estados Unidos con Fox. Sí. Así que bueno, eso es parte, digamos, de un resquebrajamiento de la alianza de gobierno que se traduce en el establishment y que también está impactando en la justicia. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero atrás de esto hay un problema, digamos, en la economía real. Y acá está Luciana Glesser, que nos va a contar un poco qué es lo que pasa que esto no arranca. Bueno, es un poco lo que reflejan los empresarios cuando ya empiezan a mirar con mucho más cariño de nuevo a Patricia Bullrich,
que se siente, ¿no?, en los sectores que empujan o dinamizan la actividad y la economía argentina, básicamente exportadores, no tanto el campo como el sector petrolero. ¿Por qué? Porque no hay un mango en la calle y esto afecta, digo, todos los frentes, digo, afecta justamente la posibilidad de trasladar el precio de la cotización internacional del barril a los surtidores, efectivamente, porque no hay cómo sostener ese traspaso a precios, afecta la morosidad, está afectando seriamente los balances de los bancos. Digo, hay mucha preocupación en el sistema bancario por la morosidad, que le pegó derecho al balance del Banco Galicia y le destruyó la acción. Digo, esto no es joda, empiezan a poner en juego sus propios negocios, la sostenibilidad de sus propios negocios. Hoy me contaba un consultor que trabaja con bancos importantes que en promedio hay una deuda por familia equivalente a 6 sueldos. Eso es como decir que un país debe 6 veces su PBI. Digo, y esto es la relación. La relación deuda-generación de ingresos es la forma correcta de medirlo. Y tener empeñados 6 meses de ingresos es acumular, además. Es una rueda que no tenés cómo frenarla porque ese mismo mes ya volviste a generar los gastos y esas erogaciones que se transforman inmediatamente en pasivos. Y ahí viene el problema de la morosidad récord en los bancos y en las billeteras virtuales y en todo. El dato es más de 20 millones de personas en situación de morosidad. 20 millones es el dato. Ahora, si hay 20 millones en situación de morosidad, porque cuando el ministro da las explicaciones confunde deuda con morosidad. Dice, no está mal endeudarse, el sistema funciona a deuda. Claro, es cierto, lo de Felipe Núñez no es morosidad, es deuda. Deuda, no es morosidad. Uriase. Bueno, vamos a ver cuando deje su sillón en el Palacio de Hacienda, si no cae, ¿no?, en mora, cómo va a ser para sostener, digo, en el caso de Furiase, que tiene un crédito montado sobre otro, porque ni siquiera es el primer crédito que se le otorgó, es el segundo crédito que toma en este gobierno, Federico Furiase. A Furiase me dijeron que le gusta mucho Polymarket. El Polymarket es un sitio que Jugar en Polymarket. Sí, ludópatas y apostadores. No sé si es el caso de Federico Furiase, no lo tengo chequeado, pero sí es un sitio donde caen timberos y ludópatas y apostadores. Pero hacen apuestas sobre todo, sobre cuánto va a ser la inflación, sobre cuánto va a ser la tasa. Es por sí o por no, ¿no? Como los debates presidenciales, por sí o por no, vos la jugás, pero se hacen apuestas, digo, de grados de cinismo tales como cuántos iraníes morirán en el bombardeo de Trump sobre Irán, y vos pones guita a jugar sobre eso. Tiene la característica de que nunca se llega al beneficiario final de quién es el que está interviniendo. O sea que si tenés información privilegiada podés jugar ahí sin riesgo de que te detecten. Sucedió con el dato de inflación de enero. Había apuestas en Polymarket, se hacen apuestas el día que se va a conocer el dato de inflación, digo, timbas genuinas, ¿no? Apuestas tipo lotería, me la juego por tanto. Y después de las 2:30 de la tarde, que se supone es la hora en la que el INDEC le pasa la información al Palacio de Hacienda, porque se la da a conocer un rato antes, esto no viola el secreto estadístico, pasársela un rato antes, para que puedan ensayar sus respuestas o para que puedan contener algún tipo de situación. Justo a esa hora se tuerce el equilibrio, la balanza o como venían las apuestas hacia el número que finalmente terminó coronando, que si no me equivoco, no me acuerdo si fue 2,5 o 2,7, creo que fue 2,7. 2,9. O 2,9, y el dato que publicaron o que subieron a Polymarket fue exactamente eso, o sea, una maniobra súper sospechosa con muchos indicios, pero una vez más, imposibles de probar, y ahí hay un gran vacío legal en el sistema financiero. O sea, es el punto máximo de la timba posible, digamos. Es el punto más cínico de la timba. Claro, más cínico, claro. Sí, el más cínico. Ahí no hay profundidad de mercado de capitales, no hay apuesta a la producción local, ahí es básicamente ruleta, ¿no? Ahora, en la pelea esta con el establishment del gobierno, me contaban un dato que es que los bancos, como vos explicaste, tan complicado, le están pidiendo a Caputo que baje los encajes para monetizar la economía y que la respuesta de Caputo es no, porque esto genera inflación y se me va la plata al dólar. Los esfuerzos, ¿no?, para mantener el dólar pisado. Digo, hay una lectura que hace todo el equipo económico y el gobierno nacional, y que en tanto y en cuanto el dólar no se dispare, hay una calma que se traduce al conjunto de la sociedad. Si el dólar está tranquilo, la macroeconomía está ordenada. Asociado a muchas subjetividades, porque lo cierto es que desde todos los sectores le están pidiendo una corrección del tipo de cambio. Digo, este tipo de cambio hay que ver cuánto te liquida
el sojero, ¿no? El sojero a $1.1400 que percibe que se va atrasando respecto a la inflación, una inflación que corre al 3, 3,5, quizás 3,3, vamos a conocer el dato la semana que viene, y un dólar que incluso baja. Digo, este mes vimos bajas sensibles del dólar, con lo cual ahí una primera prueba, un primer test. En segundo lugar, bueno, el dólar o el tipo de cambio que establece el acuerdo que vos firmaste con el Fondo Monetario Internacional, que te pedía una corrección, por supuesto, alineada con inflación y alineada con las tasas, son las tres variables que se tienen que alinear. Eso es una macroeconomía ordenada, cuando tasas de interés, inflación y tipo de cambio te corren más o menos por un carril contenido, debería estar hoy en 1.800 Eso marca el pesos. acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo se desprende que hoy un dólar más cercano a los 1.800 Que es un poco lo pesos. que dice Cavallo. A mitad de año debería haber una corrección importante. Están hablando ya de 1.600 y afecta mucho al sector industrial también un dólar en valores tan bajos, ¿no? Que los vuelve muy caros en dólares. Argentina está muy cara en dólares. Lo que hay atrás un poco de este exabrupto de Caputo, de Toto en Rosario, donde dijo que iba a cagar a patadas en el culo a los economistas, a los Que le empresarios, piden devaluar. que le piden devaluar. Tenemos que terminar de comernos el cuento que para ser competitivo hay que devaluar. Yo realmente encuentro patético ya a la gente que dice eso, lo digo con todas las letras, me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos. Lo que pasó es que él sabe que detrás de una salida bastante coordinada de un montón de economistas muy respetados y prestigiosos diciendo que el tipo de cambio está atrasado, hay grandes grupos económicos que son a su vez los que contratan a estos economistas que le están pidiendo salgan a instalar esto porque necesitamos que se devalúe. Entonces él reaccionó enojado. Lo que dice el gobierno es que 2 tiros en el pie fueron, uno, a poner a Maíquez, que empezaron a filtrarse todas las causas contra el gobierno, y pelearse con Don Chatarrín y Mañeto, porque sabíamos que el otro de los apodos que tiraba Milei era Mañeto. Se decía que era el de Neumann, no era Mañeto. Entonces, desde entonces empezaron a aparecer todas estas conspiraciones. Sí, y te diría más, otro tiro en el pie del gobierno fue el INDEC. ¿Te acordás? Ahí empezó una desconfianza en el mercado grande. Y este gobierno tiene una característica, que esto yo creo que incluye a los dos sectores, Santiago Caputo y Karina Milei, porque ahora están peleados, pero antes no estaban peleados, y que es una muy mala resolución de las crisis. Si vos ves caso Libra, el caso de los créditos, el caso de la Andis, el caso del INDEC, o sea, no logran nunca una buena resolución de crisis. Ahora ya están, digamos, a la buena de Dios, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, es evidente que no hay nadie coordinando nada. Pero es notable la falta de capacidad para enfrentar crisis políticas que en los gobiernos son inevitables. Con Adorni todo corrido, digamos, porque él sigue como funcionario, pero no habla más, no puede hablar más. Cuantos más días pasan, peor para el gobierno, porque no hay nadie que dé una... Toto Caputo se puso de vocero en estos días y lo ves y mete la gamba también. No es un hábil declarante, No, Toto. si dice los voy a cagar a patada en el culo, está bien, le copia el estilo a Milei, pero no da confianza a un tipo así. No, y con lo de Maíquez ellos se mandan una cagada grande porque, digamos, ellos creían, ¿no?, que Maíquez iba a resolver las causas de Karina, Andis, Libra, de Karina y de Milei. Ahora, había ahí una cuenta muy sencilla que es: Maíquez tiene incidencia sobre el hijo, sobre Martínez de Giorgi, sobre los jueces federales. No. ¿Y con quién llega? Y bueno, han entablado buena relación con el presidente de la Corte Suprema. ¿Y eso qué? ¿Eso resuelve como Pi? Bueno, no. Que es lo que un poco se está viendo ahora. Entonces, frente a esto,
Porque además la otra opción era Montenegro, el ex juez federal, que sí es amigo de toda esta gente, y Milei le había dicho a Lorenzetti, con el que habla, que iban a poner de ministro a Montenegro y después se impone la hermana. Entonces todos los jueces se ponen de culo y empiezan a salir todos estos fallos y ahora ya están subidos a una moto, más que fallos medidas, a una moto donde ya quieren directamente negociar no solo los pliegos que estamos viendo de sus amigos, esposas y demás. La selección de jueces directamente. Sí, eso sí, pero además de eso ya negociar el procurador y la Corte Suprema, ¿no? Y ahí hay candidatos, por ejemplo, Borinsky, que es amigo de estos jueces federales, claro, el hijo de nuevo para la Corte. Máiquez quería ser procurador, así que ahí pelea con el hijo también. Pues mira, hay lugar para todos. Hay lugar para todos. 2 van a la corte, 1 va a la procuración, se resuelve y se blinda judicialmente al gobierno. ¿Este no puede ser un escenario de resolución posible? Puede ser, salvo por un pequeño detalle. Necesitan 2/3 en el Senado y no los tiene el gobierno. Y no tiene un operador de volumen político y nivel para hacer esa ingeniería muy compleja. Porque ahí te puedes tener que cerrar con Cristina. Decir, no, con Cristina no. Bueno, entonces trabajoso. Todos los gobernadores peronistas, Massa, tener que empezar a juntar de a uno. Es muy complejo. Juntas a uno, se te enoja a otro. Bueno, eso no está ocurriendo. Entonces, digamos, lo que vos decís, sí, es una idea de Comodoro Pi, de decir, hagamos una paz judicial, ¿no? La paz judicial es, se enfrían las causas, ponemos el procurador, los jueces de la corte que faltan. Eso es fácil de decir, pero es muy difícil de instrumentar, y en el peronismo también hay gente que dice, ¿y nosotros por qué le tenemos que regalar a Milei un procurador, un juez de la corte, justo ahora que le anda mal, digamos, y que el año que viene hay elecciones? Claro, aparte es un pacto de impunidad a cielo abierto, digamos, y con las causas ya avanzaron lo suficiente para destruir la imagen de Milei. Y bueno, y además los escándalos siguen dando vueltas. Ahí me mencionaban de un exfuncionario de Economía, una mansión de $3 millones en Punta del Este. No sacó un crédito hipotecario. No sacó crédito. Y otro funcionario importante del gobierno que se estaría construyendo una mansión en el country, ya te digo el nombre, Martindale. Ah, sí, sí. Tradicional de este gobierno, ahí pasaban la infancia Santi Caputo con los hermanos Neus, eran el lugar de las vacaciones, bueno, donde quedaban a cargo de las personas que los cuidaban. Entonces hay muchos, digamos, ahora empieza, esto fue muy típico del menemismo, las mansiones. Sí, el country. Hay una coincidencia. Bueno, Adorni cae en desgracia por el indio Qua, digamos. Sí. No sé si era una mansión, pero tiene un afán. En otra época también eran los yates, ahora son casas gigantes. En el medio de todo esto, Karina se tomó un rato, se fue a Santa Fe y parece que trató de ordenar la interna libertaria y dijo, bueno, el candidato a gobernador va a ser Mayorans, el candidato a intendente de Rosario es Pellegrini. ¿Cuál es la urgencia de resolver esto justo en este momento? Cagar a Patricia. Exactamente. Patricia tiene un armado histórico importante en Santa Fe y tiene este periodista. Alear. Y bueno, tiene Angelini, que está en el Ministerio de Seguridad. Claro, pero Alear, que fue periodista conocido allá, era el candidato puesto a intendente de Rosario, le fue bien en las elecciones que participó, y ahora la instrucción de Karina es no, tenemos que hacer un armado que destruya el armado de Patricia Bullrich. O sea, en ese punto está la relación. Y benefician a Puyaro, que hoy le acordó con Petovelo la devolución de las cajas de la jubilación. Es que sí, vos fíjate, porque ahora, y eso deriva en otra cuestión, ahora los gobernadores van por la de ellos. Digamos, la de medio término fue, bueno, ¿viste? Digamos, la nacional, la de octubre, un diputado más, un diputado menos. Ahora, ¿retengo o no retengo la gobernación? En eso, Puyaro, que tiene una provincia dividida en tercios, ¿no? Un tercio el peronismo, un tercio él, un tercio los libertarios,
tiene pocos incentivos para un acuerdo como el que está buscando el gobierno nacional, que es eliminar las PASO. La reforma para eliminar las PASO no está fácil, porque todos los gobernadores, en muchos casos, quieren mantener la PASO en su provincia. Entonces, no están muy de acuerdo con eliminar las PASO a nivel nacional. Y para el gobierno, no tener las PASO es un problema, porque si vos tenés una imagen negativa, ponele, hoy está 70, ponele que recupere y que esté en 60. Bueno, igual, digamos, es muy alta, y si del otro lado vos le das un instrumento para que nucleen, te pueden ganar en primera vuelta. El peronismo tiene otro problema, que es que Cristina está subiendo las encuestas. No, ¿En serio? pero vos sos medio cuca, me parece. No. Sí, sos cuca. Pero quédate tranquilo porque las cucarachas sobrevivieron a los dinosaurios, pero es así un que tienen problema. mucho futuro. Es un problema porque no puede ser candidata y los otros no pueden, digamos, hacer un acuerdo sin el kirchnerismo. ¿Quién tiene el problema? El peronismo tiene el problema. Y para mí, bueno, a ver, hay una teoría que Cristina sube porque no habla, ¿no? Es la teoría maliciosa, digamos. No, bueno, a ver, una Cristina fuerte es parte del problema y es parte de la solución del peronismo, no lo tengo claro. Se tendrán que organizar ellos, Pero qué mirá sé la yo. historia. Claro, que se organicen, digamos. Pero lo loco, Axel se juntó hoy con Mazzot y con Monzó. Y vamos al centro. Después viene Cristina, no, yo mido 30 y no Bueno, sé. pero Axel no mide mal, ¿eh? Eso llama la atención. Está midiendo mejor de lo que muchos esperaban en este momento, con una provincia totalmente asfixiada. Le han sacado, no sé, ya es hasta difícil de expresar Llegar a los números. a los números, pero la guita que le han sacado es descomunal. No hay un mango en la provincia, pero la va llevando. Ahí, digamos, hay una jugada que nosotros contamos que no es ajena a esto de una Cristina que se mantiene, que se defiende como gato panza arriba, digamos, que es la de Uñac. Decir, bueno, yo voy con una fórmula de centro, un peronismo de Me centro. piden siempre. ¿Pero eso ya no lo hizo? Lo hizo como ¿O es 3 una veces. reedición Claro, de pero una pero estrategia fracasada? que todos los cucas que dicen Cristina Libre vayan con Axel y yo voy con Uñac. Con otro Scioli. Ya lo hizo con Scioli, Alberto, más. O sea, diga, yo me saco los cucas encima. Capaz que ella está harta de kirchnerismo. Claro, dice, no me los banco más. Y en el medio volvieron los piquetes.